Continuamos con la cuarta sesión de este módulo que lleva por nombre Análisis de clima. Es decir, es la última parte de el conjunto de sesiones de clima y bienestar humano. Aquí está y vamos a trabajar con la forma en que vamos a representar y analizar las condiciones climáticas de un lugar. El análisis climático es precisamente eso, revisar la información recopilada de fuentes confiables y a partir de ella establecer un diagnóstico relacionado con el clima que nos permita entender la problemática, también el potencial y diseñar en función de este. Ya recopilamos la información. ¿Qué información recopilamos y de dónde? Sobre todo del INEGI y otras fuentes de información, pero la oficial, que es gratuita, es la del Servicio Meteorológico Nacional, que depende del INEGI que vimos en la clase anterior. Los datos básicos que necesitamos son la temperatura con sus diferentes variantes, la humedad relativa también con diferentes variantes, la precipitación pluvial, la radiación solar total, directa y difusa, la dirección y velocidad del viento, la nubosidad y los fenómenos especiales. Estos son los elementos de clima que se considera que influyen de manera importante en el lugar, pero sobre todo en el diseño arquitectónico de interiores urbano de un sitio en particular. Después de analizar la información climática, el siguiente paso sería el análisis de esa información y por supuesto su parametrización, es decir, tengo que tener un punto de referencia. Para nosotros el punto de referencia es siempre el confort humano. Tenemos que conocer cuáles son los límites de cada uno de estos parámetros para que el humano pueda realizar sus actividades sin problema. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la página del Servicio Meteorológico Nacional, que puede cambiar finalmente, pero su dirección es la misma. Servicio Meteorológico Nacional, Comisión Nacional del Agua, Gobierno, México. Ustedes capturan esta información y podrán acceder a una página que se ve más o menos como esto. Una vez ahí, en la persiana de climatología, ustedes van a dar clic en información climatológica, lo que los va a llevar a la siguiente página, ¿sí? Puede cambiar, insisto, no se asusten por eso, pero básicamente lo que tiene es un mapa con todas las estaciones climáticas que acá no se ven, pero cuando nos acercamos se ven con claridad y además nos muestra una idea de cuál es la información contenida en esa estación en particular. Recuerden que las rojas no están funcionando, pero las amarillas o verdes sí y tienen información reciente y confiable. También acá pueden escoger por estado y después por localidad. Cuando escogen por ejemplo, las de estado, en este caso las del estado de Sinaloa, lo que va a salir son una lista en orden alfabético de todas las localidades en las que se encuentra alguna estación meteorológica. No sale aquí Culiacán, no se ve, pero pueden ver las que están con un guión, es que no tienen información confiable o no está disponible, pero todas las que están en azul son hipervínculos que nos llevan a la información básica de datos climáticos. Acuérdense que nosotros estamos buscando datos normalizados o normales climatológicas, por lo tanto optaríamos por alguna de estas, que la única variante es el periodo en el que promedian las variables. Encontraríamos tablas similares a esta en donde podemos tener temperatura, humedad. La humedad ya no la presentan, no sé por qué, pero la precipitación sí está y los fenómenos especiales, y están promediados para el periodo que se observa aquí. Por ejemplo, este es 81-2000. Para el mes de enero promediaron todos los meses de enero del 81 al 2000 y esta es la máxima extrema, el promedio de máxima. Si se fijan, todas las temperaturas máximas están compiladas aquí. Luego después el promedio de mínima, mínima extrema y la oscilación que quedamos en que era la diferencia entre el promedio de máxima y el promedio de mínima.
Esta es la temperatura media con la que hemos estado trabajando, pero para graficar es importante que conozcamos todas las temperaturas porque este es el promedio, pero puede variar desde aquí hasta acá. Es decir, la media mínima de enero es de 10 grados, .4, y la media máxima de los meses de enero es de 28 grados. Es decir, hace calor aún en enero, ¿sí? Cuando hagamos la gráfica y veamos cuál es la temperatura neutra, nos daremos cuenta que en todos los meses del año en Culiacán hay por lo menos una hora en la que estamos fuera de la zona de confort en cuestión de temperatura. Una vez que tenemos esa información, tenemos que acomodarla. La propuesta del doctor Fuentes es un esquema de matriz en donde que aparecen todos los meses y el promedio anualizado de cada uno de los parámetros climáticos importantes: temperatura, humedad, precipitación, radiación, nubosidad, viento, otros, y obviamente unas combinaciones de datos que él propone, que son 10 grados y tablas de Mahoney. Eso después lo iremos viendo poco a poco. Son resultados de investigaciones en donde patrones similares de datos climáticos generan principios generales de diseño bioclimático que son importantes de tener en cuenta, sobre todo al inicio del proceso de diseño. Una vez que tenemos todos estos parámetros, también los ponemos por cada mes y anualizado, y podemos hacer en este sentido un análisis paramétrico, es decir, el análisis de la temperatura de cada uno de los meses del año, cómo va variando. La mejor manera de hacerlo es en un gráfico, ahora lo vamos a ver. Y también podemos ver todos los parámetros diferentes, cómo se comportan en el mes de enero, que sería el análisis por mes mensual. En el mes de enero, cómo se comportan todos los parámetros, febrero, marzo, abril, etcétera, para detectar sobre todo quizá dos épocas que en muchos lugares se llaman verano e invierno. En Culiacán es verano y más verano. Ok, entonces el análisis paramétrico es por parámetros todos los elementos de clima importantes que tenemos que analizar, y luego el análisis mensual es por mes, es decir, cada mes del año de por lo menos 10 años, cómo se ha comportado cada uno de los parámetros, y podemos identificar patrones generales para trabajar con ellos, porque la arquitectura no cambia cada mes, la arquitectura es estable, entonces tenemos que aprovechar en esa medida todos los elementos del clima. El clima cambia también, en enero no es el mismo que en agosto, entonces hay que diseñar en función de los climas, de los usos, por supuesto, de las funciones, y todo eso combinarlo para crear una composición armónica en términos de belleza arquitectónica o de diseño urbano o de diseño de interiores que conforme una armonía general. La ordenación de la información en esta tabla se vería más o menos así. En este parámetro aquí están todos los meses del año, aquí está la información general del clima, de la clasificación climática, de la latitud y longitud y altitud de la estación meteorológica donde se toman los climas. Por supuesto, también se anota el número de estación en la parte de abajo. Muchas veces los diferentes elementos o la información no se toman de un solo lugar, entonces hay que anotar eso, pero siempre tienen que ser lo más cercanos posibles a la realidad y promediados por la misma cantidad de años. Para analizar la información obtenida es necesario ordenarlo en una hoja electrónica que nos permita procesarla de manera numérica y gráfica. Si se hace esto en Excel, se puede promediar, pero también se pueden generar gráficos que iremos viendo poco a poco. Aquí hay un asurcamiento todavía mayor en donde aparecen solo la temperatura y humedad para cada uno de los meses del año y anualizado. Esto es un promedio calculado en Excel. Aquí están los datos generales: Culiacán, Sinaloa, periodo 81-2000. Está la clasificación climática de Copen García, está la agrupación bioclimática de Fuentes Figueroa, está la latitud, la longitud y la altitud de la estación, que son las que están, las que se consideran. No es nuestro terreno, en donde están tomados los datos es en la estación meteorológica, por lo tanto ese es el dato que se debe dar. Finalmente vemos cómo las temperaturas, como ya vimos, pueden ser diferentes: media, que es el promedio total, media máxima y media mínima, que son los promedios de máxima y los promedios de mínima, y finalmente la máxima extrema, que ocurrió una sola vez. Se acostumbra a poner la fecha, en este lugar no está,
y la mínima extrema, que también ocurrió una vez en todo el periodo de 10 o más años, en este caso del 81 al 2000, la mínima extrema que hubo en un enero, no tenemos el dato de la fecha, pero debe venir en las tablas de INEGI y Comisión Nacional del Agua. Hubo hasta 1 grado de temperatura, en un febrero hubo -6, pero esto en realidad el promedio es un poco más bajo en enero que en febrero, pero en las extremas hubo un febrero alguna vez en el que hubo una helada y estuvo más abajo que el 1 grado registrado. De hecho, es la más baja de todo el año. Y aquí está la más alta de todo el año, que debe tener una fecha. Y los promedios. El promedio de máximas fue 43 grados, es decir, podemos llegar hasta 43, pero no es lo más común. Lo más común es que estemos alrededor de 33 grados como promedio de máximas. Pero si lo queremos saber por mes, por ejemplo, el promedio de máxima en enero es 28 grados, es lo más que se ha llegado en enero, pero en agosto pues es de 35 grados. Igual las medias mínimas son estas, ¿sí? El promedio, lo que ocurre normalmente y lo que ocurrió alguna vez esporádicamente. Aquí está todo registrado. Y finalmente la oscilación térmica, que ya dijimos que es la diferencia entre la media máxima y la media mínima. Es decir, con esta cantidad que varía cada mes, podemos saber qué tanto puede variar la temperatura en un promedio de meses, en este caso del 81 al 2000. Igual con la humedad, en este caso es en porcentaje, es la humedad relativa que ya platicamos, y aquí aparece la media máxima, la media mínima, y después la temperatura de bulbo húmedo y presión de vapor. Como ven, estos datos son más específicos y los maneja gente más especializada. Hay otras formas de hacerlo más fácil. Ahorita se las voy a mostrar. Pero vamos a trabajar primero con este. De la tabla anterior se generan estos gráficos. Y estos gráficos, a nosotros que somos diseñadores, nos dicen mucho más, si sabemos leerlo, que los números. Todos esos números están traducidos literalmente en este gráfico. Y el análisis puede hacerse con la información numérica, sin embargo, es más sencillo hacerlo a través de gráficas que se generan con el propio Excel. Y aquí está la simbología. Estas son las medias máximas, la línea roja, la línea azul son las medias mínimas, la línea del medio son las temperaturas medias y los puntos que están arriba y abajo son las mínima extrema y máxima extrema. ¿Por qué puntos? Porque sucedieron una sola vez. Estos promedios son una tendencia de muchos años. Esto sucedió una vez. Es posible graficarlo y poner en esta parte de aquí la fecha que es un día y un año de ese mes en donde se dio esa temperatura en particular. Entonces, con esta información nosotros podemos tener más claro cómo se comporta la temperatura en Culiacán. Sin embargo, no es fácil analizar el comportamiento climático sin un parámetro de referencia, ya lo mencionamos anteriormente. Nuestro parámetro de referencia es siempre el confort humano. Entonces, tenemos que saber cuál es la temperatura en la que el hombre se siente confortable en cualquier parte, o sea, del mundo, afuera o adentro, dependiendo si estamos trabajando espacios exteriores o espacios interiores. Me refiero sobre todo a la diferencia entre los diseños que están participando. Entonces, yo tengo el comportamiento de la temperatura, pero aquí no tengo el parámetro humano. ¿Puedo agregarlo? Sí. Hay una fórmula que se va a ver en otro módulo, pero por ahora solo se las menciono, que es la de temperatura neutra que propone Sokolai y después Giboni también hizo algunos. Hay muchos investigadores que trabajaron en esto y hicieron pruebas en muchos lugares durante muchos años, y lo que proponen es una temperatura neutra pero con la variable la temperatura media. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que viven en el Polo Norte no sienten el mismo frío que las personas que viven en Culiacán, es decir, las personas se aclimatan. Por lo tanto, se utiliza la temperatura media como una medida del lugar en donde se está proponiendo la zona de confort para calcular una temperatura neutra, que le llamamos, en la que se supone que el mínimo de personas sentiría ni frío ni calor. Perdón, el máximo de personas ni frío ni calor. Nunca son todas, esto siempre es estadístico, pero la gran mayoría no tienen ni frío ni calor si hacemos el cálculo
con esta fórmula, tomando en cuenta la temperatura media del lugar. En este caso sería la anualizada de Culiacán o la mensual, dependiendo de si estamos calculando temperatura neutra para el año o para el mes. La zona de confort entonces variaría 2.5 grados para arriba y 2.5 grados para abajo. ¿Qué significa esto? Que la zona de confort humano se considera una zona de temperatura de 5 grados en donde la mayoría de la gente no tiene ni frío ni calor. Obviamente hay otros parámetros, por ejemplo en la humedad, el confort hidrotérmico se considera entre 30 y 70%, menos de 30% de humedad relativa, el ambiente se percibe como seco y es incómodo, y más de 70% se percibe como húmedo y es también muy incómodo, seguramente lo han sentido. En cuanto a la precipitación, se considera que una precipitación anualizada entre 650 y 1000 milímetros es intermedia, ni exagerada ni muy baja tampoco, o sea, no es ni un lugar seco ni muy húmedo. Si supera los 1000 o es de menos de 650 milímetros, se considera o muy seco o muy húmedo. El viento igual, entre 0.1 y 1.5 metros sobre segundo. Para espacios interiores el viento se considera confortable, sin embargo, de 2 metros sobre segundo, aquí de 1.5 en espacio interior se empiezan a volarse los papeles y a ser incómodo. Pero para espacios exteriores se considera un poco más como confortable o agradable, que son 2 metros sobre segundo. Después hablaremos también del viento. Finalmente, llegamos a la conclusión de que con esta fórmula que propone Sokolai, se puede calcular una temperatura neutra aclimatada al lugar en donde estamos trabajando. Entonces posicionamos aquí la temperatura media de Culiacán, la multiplicamos por 0.31, le sumamos 17.6 y nos da una temperatura neutra, a la que le sumamos 2.5 para arriba grados centígrados y 2.5 le restamos para abajo grados centígrados y nos da un rango de temperaturas neutras y zonas de confort. Aquí hay una tabla con un ejemplo de diversas ciudades de la República Mexicana, en donde se percibe cómo la temperatura neutra puede variar y es muy diferente en Toluca que en Hermosillo, 4 grados de diferencia. Por lo tanto, la gente de Hermosillo sentirá calor menos rápido, digamos, que la gente de Toluca. Para nosotros 25 grados es una temperatura neutra, para la gente de Toluca 21 grados es la temperatura neutra, 25 ya tienen calor. Sí, aquí están los mínimos y los máximos, 5 grados de diferencia que nos darían la zona de confort. Si graficamos esto, entonces tenemos un parámetro de referencia de temperatura. Aquí estas son las dos líneas amarillas. Esta es la zona de confort. Y entonces yo ya puedo leer en el ejemplo de la gráfica cómo la temperatura variable, esta no es de Culiacán, ojo, abusados. La temperatura máxima, por ejemplo, en enero está en zona de confort, pero en febrero llega al límite y ya a partir de marzo se sale de la zona de confort, es decir, hace calor. Y a partir de julio vuelve a estar al límite en confort todo el año. Pero esa es la media máxima. La media mínima, en cambio, siempre está por abajo de la zona de confort, que sería este límite. Estos son los 5 grados de la zona de confort, lo que está entre las líneas amarillas. Entonces ya podemos saber con toda claridad, viendo la gráfica de temperatura, en qué épocas tenemos frío, tenemos calor o estamos en confort y actuar en consecuencia, ¿sí? Ojo, esto tiene que ver mucho con las horas del día. Por ejemplo, en enero, ¿en qué horas estaríamos en confort? Pues alrededor del mediodía. ¿Y en qué horas tendríamos frío? Sobre todo en la madrugada, porque así es como se comporta la temperatura. Las más bajas se registran en las madrugadas antes de que salga el sol y las más altas se registran un poco después de mediodía, que es cuando se ha acumulado el mayor calor por radiación. Entonces, aquí ya podemos hacer un análisis y sacar conclusiones. Por ejemplo, la temperatura media anual es de 18.6 grados centígrados. Aquí lo podemos ver, la media anual. El mes más caluroso es mayo, con una temperatura media. Los datos específicos están tomados de la tabla, sin embargo, en la gráfica se pueden apreciar claramente y se empiezan a sacar todo tipo de conclusiones que serían el diagnóstico paramétrico
lo pueden hacer todo lo sencillo o complicado que quieran, siempre y cuando lo tomen en cuenta a la hora de diseñar. Es decir, que tengan claramente definido cómo son las temperaturas del lugar que están trabajando. Y esto continúa todo lo que quieran. Ahí está un análisis gráfico de la temperatura de un lugar en particular. Obviamente esto no es Culiacán y yo lo sé porque yo ya conozco la gráfica y sé que en enero en Culiacán la media máxima es más alta, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto en verano, en el calor, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre se dan las temperaturas más altas. Aquí se dan más bien en la primavera, al final de la primavera. Eso se puede analizar con mucha claridad en la gráfica. Haremos una gráfica de Culiacán de las temperaturas y haremos su análisis correspondiente. Solamente es un ejemplo de cómo se hace. Y por obviamente la zona de confort, que son las líneas amarillas, ¿no? De aquí para arriba hace calor, de aquí para arriba hace frío. Estas pueden ser picos de frío muy importantes que hay que tomar en cuenta en el invierno, y este es el pico de calor en primavera para este lugar en particular. También se analizan las temperaturas por horas. Esto se calcula con con algoritmos. Y se ponen en este sentido las horas del día, de cero que estará aquí hasta las horas 24 y vuelve a empezar. Y en el otro sentido son todos los meses del año, ¿sí? Entonces aquí puedes saber en enero a la 1 de la mañana, este es el promedio de temperatura, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4 y así. Y además, si se pintan de color, podemos conocer cuáles estarían en zona de confort, que son las blancas, cuáles superarían, o sea, hace calor, y cuáles serían inferiores, o sea, hace frío. Usualmente son las horas de la mañana y si se fijan, a partir de las 10 ya entra en zona de confort. Culiacán es mucho antes, ¿no? Sería diferente. Luego lo vamos a ir viendo poco a poco. El chiste es que entiendan que esta lógica de colores también les puede ayudar mucho a entender, bueno, esta mancha es que sentimos calor, esto blanco es que estamos en confort y esto azul es que tenemos frío. Ahí está el acercamiento y por supuesto con este análisis horario podemos calcular, si lo comparamos, por ejemplo, esta es una vivienda y decimos la sala, el comedor, la cocina, la recámara, el estudio y el lavado y los horarios de los usos de los espacios. Entonces podemos saber, bueno, la sala se usa sobre todo de las 3 de la tarde en adelante. Entonces voy a trabajar en confort o en calor. Aquí veo el mes y la hora y puedo saber exactamente. Un ejemplo concreto. Estamos diseñando un restaurante a la orilla del río en Culiacán y queremos poner una super terraza porque a la gente le gusta mucho tomar café en la terraza. Pero si la vista al río está mal orientada y recibo alta radiación, sobre todo en los meses del verano, no se va a parar nadie porque va a hacer mucho calor. Entonces tengo que diseñar en consecuencia. A lo mejor generar sombra, vegetación, cuerpos de agua, no lo sé, pero ya sabemos que vamos a tener ese problema y como el río no lo puedo cambiar de lugar, quiero la vista de la terraza, entonces tengo que trabajar en consecuencia y tomar decisiones en función de cada lugar. Obviamente esta es una casa, cambiarían, a lo mejor la cocina debe estar en otro lado o es más conveniente aprovechar en las zonas más frescas, o si me va a tapar el viento, entonces mejor el viento lo prefiero para la terraza y el restaurante y los servicios tendrán otra ubicación, etcétera, ¿no? Entonces esto nos sirve mucho si lo comparamos con las funciones de los diferentes espacios y tomamos decisiones en cuanto a cómo los vamos a orientar, de dónde va a venir el viento, etcétera, en función de las temperaturas horarias. Estos son los vientos, se representan en rosas de los vientos, que son octágonos o círculos o diferentes formas concéntricas, que en este sentido cada círculo es un rango de velocidad del viento, generalmente se mide en metros por segundos, y la dirección, que es una rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste y los intermedios. Entonces, ¿qué es lo que graficamos? Lo que graficamos es la frecuencia. El viento se mide en las estaciones meteorológicas constantemente, también en los aeropuertos, cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada quien
como lo necesite. Y entonces las veces que se mide se considera una frecuencia en porcentaje. Y entonces aquí dice, si sigo este círculo, por ejemplo, que más del 20% de las veces el viento vino del sureste. Esto se puede hacer, es unidireccional, la mayoría de las veces viene de la misma dirección, pero puede ser bidireccional. La mitad del tiempo viene de un lado, la mitad del otro. Acá hay un rango del noreste al noroeste, hay viento la mayoría del tiempo y hay vientos que son multidireccionales, es decir, vienen de todas direcciones. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta si queremos trabajar con ventilación natural, que también es tema de otro módulo. ¿Cómo es el clima entonces en Culiacán? ¿Podemos analizarlo con otros parámetros? Bueno, ya dijimos que los datos básicos que necesito para hacer un diseño bioclimático de calidad son estos. Tengo que conocer el emplazamiento con todas sus características, incluyendo su microclima. Tengo que conocer el clima local a través de los datos de la estación meteorológica más cercana. Tengo que conocer el asoleamiento, es decir, de dónde le llega la radiación, porque en función del ángulo será la cantidad o el flujo calorífico que se mueva en el área donde estoy trabajando. Tengo que conocer las condiciones de confort que necesito. No es lo mismo crear confort para personas de la tercera edad que para un jardín de niños, por ejemplo, o no es lo mismo en un hospital que en una escuela. Tenemos que definir cuáles son los parámetros de confort que necesitamos como metas u objetivos y después trabajar en consecuencia. Y finalmente el comportamiento térmico del envolvente, que se refiere sobre todo a los materiales de los sistemas constructivos. Cada material tiene propiedades térmicas distintas, por lo tanto conducirá el calor de manera diferente. Hay que tomarlo en cuenta y diseñar también en consecuencia. Este es un esquema básico de un análisis de sitio y todo lo que influye. Por supuesto, la parte climática y microclimática específicamente son solo una parte del medio natural. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la traza urbana, la relación con cuerpos de agua, con la vegetación, con la fauna, con las calles, la movilidad, etcétera. Todo eso se tiene que clarificar en un plano de contexto o de preexistencias ambientales, que es como nosotros lo llamaremos, y es un ejercicio que harán para la siguiente semana, para su proyecto cada quien. Entonces quedamos en que habíamos tomado los datos. Esto sí, aquí dice de qué estación es. Culiacán, Sinaloa, del 81 al 2000, y los datos numéricos ya los tenemos tabulados ordenadamente, es decir, los meses del año y los parámetros y los anuales. Ya están las cantidades en números. Sin embargo, los números no nos dicen tanto. Entonces, con el propio Excel los convertimos a gráficas y suponemos unos parámetros de referencia. En el caso de la temperatura, son los límites para evaluar la temperatura sobre la zona de confort, determinada con base en la temperatura neutra, la fórmula de Sokolai que ya vimos. Aquí está. Para Culiacán, la temperatura neutra para la zona de esta estación es de 22,83 a 27,83 grados centígrados. La mayoría de la gente estará en los límites admitidos, digamos, de confort climático. Y aquí podemos ver con claridad cómo va variando la temperatura durante cada mes del año. Esta es la oscilación térmica, el rectángulo blanco. Esta es el promedio de máxima, el promedio de mínima, la máxima extrema y la mínima extrema. Es decir, suceden muy esporádicamente. Pero lo común es que en enero, en las horas de más calor, estén alrededor del entre 25 y 35 grados, digamos a los 30 grados más o menos. Viene de un valor numérico exacto que viene de la tabla, pero aquí lo podemos visualizar que casi llega a la mitad y va subiendo poco a poco hasta llegar a los meses del verano, que son los más altos, y luego vuelve a bajar. La oscilación térmica en los meses de verano es mínima, no porque haga menos calor, sino porque hace menos frío. Si se fijan, en el mes de julio, por ejemplo, la media mínima prácticamente está en el límite mínimo de la zona de confort. O sea, estamos en confort en las horas más frías, pero tenemos calor prácticamente todo el año. Por lo menos hay una hora, fíjense,
están por arriba todas de la zona de confort. Es decir, que hay por lo menos una hora en la que tenemos calor. Y estas son las horas de frío. Aquí están el promedio mínimo de frío, el promedio máximo de calor. Y definimos cómo vamos a diseñar, para qué meses, y por supuesto no solo la temperatura, todos los parámetros del clima. Por ejemplo, la precipitación, pues tendríamos que pensar en si vamos a cubrir en determinados meses la famosa terraza del restaurante o no, si vamos a permitir el viento o no, si vamos a generar sombra o no, en fin, todas esas decisiones serán en función de cómo se utilizan los espacios en las diferentes épocas del año. Entonces, la temperatura media anual en Culiacán es de 24.9 grados, y aquí los datos numéricos los voy dando, son tomados de la tabla. Sin embargo, la gráfica me sirve para resumir toda esa información en un solo gráfico. Esto tiene muchísima información contenida, por eso es muy importante saber leer la información. Estos son los grados centígrados, ¿sí? Estos son los diferentes meses del año en enero, febrero en números. Y aquí hago algunos análisis. La temperatura máxima siempre, la media máxima siempre está por encima de la zona de confort, todo el año, inclusive en los meses que se suponen son los más fríos. La máxima extrema puede superar los 40 grados de calor. La mínima, y así voy tomando datos y voy marcando de alguna manera la información que voy encontrando en la gráfica. Finalmente, como conclusión, entiendo que Culiacán, viendo su gráfica de temperatura, es un lugar cálido con necesidades de enfriamiento durante la mitad de los meses del año y por horas durante todos los meses del año. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con esa información. Por supuesto, se generan gráficos de temperaturas horarias. Aquí está, estos son los meses del año, no aparecen, pero es de enero a diciembre. Y las horas del día, y aquí está, fíjense cómo aquí cambia, este sí es para Culiacán, las zonas que estamos por arriba de la zona de confort prácticamente todos los meses del año. A las 3 de la tarde tenemos calor, incluso en enero, incluso en diciembre, ¿sí? En diciembre son 3 horas, en enero es 1 hora, que es el mes que suele ser más frío. Pero en los meses de verano, quizá enero, febrero, marzo, abril, ya a partir de junio, empieza desde las 9, de entre 9 y 10 de la mañana, y en la noche, en agosto, llega hasta las 12 de la noche. Entonces todo esto nos sirve para saber que tenemos calor en lo amarillo, estamos en confort en lo blanco y tenemos frío en lo azul. Este es el caso de Culiacán. Si lo generamos como una gráfica circular de las de tipo pie, más o menos un tercio, o sea, el calor es casi 40%, el confort es menos del 30% y el frío es 34%. Ojo, es muy engañoso estos, son muy similares. Sin embargo, debajo de la zona de confort suelen ser en las horas de la madrugada y no son todos los meses del año. Hay 3 meses del año en que nunca tenemos frío, que son estos 3. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, nunca estamos por debajo de la zona de confort. Esa información la podemos tener de esta gráfica, y ya vimos que si la reunimos con la información de los espacios interiores, podemos sacar conclusiones todavía más detalladas. Este es un gráfico de humedad de Culiacán. El parámetro de referencia con límites físicos entre el 30 y el 70% se considera confortable. Vemos que en Culiacán hay muchos meses, prácticamente todos a ciertas horas, en que estamos por encima del límite de confort para la media máxima, ¿sí? Las máximas temperaturas registradas durante los meses de enero del 81 al 2000 siempre fueron, perdón, en este caso es humedad, siempre fueron en enero y en febrero prácticamente del 100%, y en noviembre y diciembre. Fíjense cómo la humedad relativa coincide con los meses del invierno, y la humedad absoluta puede ser diferente, sin embargo tiene mucho que ver porque el aire frío o fresco, nunca es frío, pero el más fresco, aguanta mucho menos humedad, por lo tanto llega al 100% más rápido, aunque esté menos húmedo. Aquí lo sentimos muy húmedo en el verano, aunque la relativa sea más baja, lo sentimos muy húmedo porque el aire caliente aguanta mucho más vapor de agua. Por debajo
de la línea de confort no estamos nunca en los promedios de humedad para Culiacán. Aquí están algunas conclusiones. Los meses de julio a octubre presentan los más altos porcentajes de humedad y coinciden con las temperaturas más altas. Las estrategias de dehumidificación se deben conservar en verano. ¿Cómo es la precipitación? Aquí está marcada la precipitación en azul y la evaporación en rosa. Estos son los meses lluviosos en Culiacán y fíjense como aquí prácticamente es plano. Hay algunas equipatas en enero, noviembre y diciembre, enero, pero de febrero a mayo prácticamente cero. Luego empiezan a subir y la precipitación en el mes de agosto puede llegar el promedio a más de 150 en ese mes. Milímetros, acuérdense que siempre medimos en milímetros. La radiación solar, este es el parámetro de referencia. Alta cuando sobrepasa los 700 watts por metro cuadrado, es la medida de la energía que produce la radiación, y 500 la mínima. Entonces aquí están marcadas en amarillo la zona o el parámetro de referencia, y fíjense cómo en Culiacán entra dentro del parámetro o lo sobrepasa, pero la máxima total sumada. La difusa y la directa, ¿cuál es la diferencia? La difusa es esta línea negro con amarillo, que es sobre todo cuando hay días nublados, es la mejor para iluminación. La directa es cuando nos da el sol de manera directa, ¿sí? Y fíjense cómo la directa, si la separamos entre la directa y la difusa, esta es mejor para iluminación, atención los diseñadores de interiores, y esta es mejor para captar energía solar, por ejemplo. Para el calor es malísima porque nos genera mucho calor, y ese es un problema cuando son paramentos de cristal, por ejemplo, dejan entrar mucha radiación y el interior se acaba calentando más que el exterior. Entonces aquí están los parámetros y las medidas, y tenemos que saber cómo funciona para diseñar en consecuencia. En el caso de la radiación, por ejemplo, con diseño de dispositivos de control solar, que también es motivo del segundo módulo. Finalmente, los vientos. Esta es una gráfica en donde se considera la velocidad en los diferentes meses del año, ¿sí? En metros sobre segundo. Ya dijimos cuáles son los parámetros, pero aquí están: para interior 1.5 y para exterior 2 metros sobre segundo, y estos son los vientos dominantes en Culiacán exclusivamente en función de la velocidad. Aquí está la velocidad media por orientación y el porcentaje de calmas, o sea, cuando no hace viento. Pero cuando queremos saber la dirección, que para nosotros es muy importante porque queremos generar corrientes de ventilación cruzada, entonces necesitamos conocer las rosas de los vientos. Esta es anualizada, y si se fijan en Culiacán, el viento dominante, sobre todo al suroeste, casi todo el año. Aquí está el porcentaje, es del casi 45% de las veces el viento viene del suroeste, de las veces que se midió, pero también el oeste tiene una dirección importante en ciertos meses. Si queremos saber por mes cómo es, porque finalmente el calor no es el mismo en los diferentes meses, entonces podemos trabajar las rosas de los vientos mensuales. Aquí están, de enero a mayo en Culiacán, y aquí se ve cuáles son las direcciones y en qué porcentaje. Por ejemplo, en el mes de junio el porcentaje de viento que viene del suroeste superó el 50%, ¿sí? Y aquí se va viendo, el punto rojo es el que se considera viento dominante, sur y suroeste, y estos son los meses del segundo semestre, de julio a septiembre. También están generados con las gráficas de Excel. Habrá que sacar conclusiones al respecto. Por ejemplo, será de vital importancia estudiar con detalle las estrategias de ventilación en verano, temporada con los registros más altos de calor y precipitación, para aprovechar al máximo sus posibilidades de atemperamiento y hacer más confortables los espacios interiores. Es decir, quiero ventilación cruzada, por lo tanto quiero saber de dónde viene el viento en los diferentes meses para aprovechar y generar corrientes con él. Los días grado es una de las gráficas que son combinadas, en donde lo que se genera es la necesidad de enfriamiento y la necesidad de calentamiento. Estas son las madrugadas, sobre todo de invierno, y pues obviamente lo que ya conocemos, pero se fijan, tenemos necesidades de enfriamiento prácticamente todo el año, más incluso que las de enfriamiento. Aquí se reducen al mínimo, y todo esto se puede trabajar y reducir con sistemas de climatización pasiva.
Entonces se sacan los parámetros y se sacan conclusiones en función de la gráfica de días grado. Hay otra gráfica combinada que se llama índice umbrotérmico, que también indica claramente la época lluviosa. Relaciona, dice, marca la época de lluvias cuando las plantas no requieren riego. Es esta. Y si se fijan, puede ser muchísima lluvia, pero está muy concentrada en los meses de julio a octubre. Los demás meses son prácticamente secos. La temperatura media también se grafica y entonces aquí podemos ver claramente que los meses de más calor también son los meses con más lluvia o más precipitación. Y se grafica obviamente la temporada seca, que son las gráficas que dan para abajo y que es noviembre, diciembre y de enero hasta finales de junio. Ok, y todo esto que ya generamos con la gráfica, ¿cómo lo podemos trabajar? Ya dijimos que somos arquitectos y trabajamos mejor con gráficos que con números, aunque los números nos sirvan de referencia, son más bien para los ingenieros. Entonces queremos convertir la información real que tomamos de las estaciones meteorológicas y los datos de microclima que tomamos en la visita de campo, los queremos convertir. Hay muchos simuladores, aplicaciones y software que trabajan y grafican las condiciones climáticas de un lugar. Yo les voy a mostrar dos. Bioclimark, que es una hoja de cálculo basada en Excel desarrollada por el doctor Gómez Azpeitia de Laguana Escaposalco y su equipo, y el Climate Consultant, que es un software libre que se puede bajar de internet, ahorita les digo cómo, y que fue desarrollado por la Universidad de la Ciudad de Los Ángeles, de la UCLA en California. Ok, veamos cómo funciona esto. El Bioclimark básicamente es esto, tienen un link y pueden bajarlo. Ustedes lo que van a hacer es en esta hoja llenar esta información, son los parámetros básicos, hay algunos que tienen un asterisco y esto si no es necesario, si no localizan la información, no lo tienen que llenar. Por eso escogí este software, porque con un mínimo de información disponible pueden generar información valiosa en forma de gráficos. Entonces ustedes llenan aquí los datos de lo que tomaron del INEGI con la estación meteorológica más cercana a su proyecto. Y lo van llenando, las temperaturas media máxima, media mínima, las humedades relativas que no son completamente necesarias, es difícil de obtener la humedad relativa, la precipitación pluvial que ya vimos que es relativamente fácil, si la ponen en milímetros para cada mes, después el brillo solar que tampoco es indispensable y la velocidad del viento que también se puede sacar del mismo lugar o de otros sitios de internet que la generan. Luego después el nivel de arropamiento. En el mes de enero, ¿qué tipo de ropa? Aquí ven los símiles. ¿Qué tipo de ropa usamos en Culiacán en el mes de enero, febrero? Lo van seleccionando A, B, C, D o E. Yo creo que D y E jamás, pero a lo mejor las primeras tres las van cambiando aquí. El tipo de arropamiento que la gente suele usar en los diferentes meses del año. Y luego seleccionan aquí el uso de la ventilación solar, etcétera. Van poniendo puntitos por mes. Y esta es la primera hoja del programa, la primera pestaña de abajo en una hoja de Excel. No se ve, pero está acá. Vienen todos los créditos de quienes desarrollaron y sobre todo en qué esquemas teóricos se basaron para hacer estos cálculos. Y la hoja de cálculo hace los cálculos por ustedes y genera este tipo de gráficas. Hay muchas más, solo les puse algunas para que vieran cómo en formato de gráfica se puede entender mucho mejor y hay muchas formas de leerlo. Ustedes experimenten, metan los datos de su sitio y van a tener toda esta información en forma de gráficos para presentar y para incorporar quizá a su plano de preexistencias ambientales. Este último, que es el diagrama psicrométrico, también se ve en otro módulo diferente de especialidad medioambiental que se ofrecerá más adelante. Aquí está, esta hoja la puse porque me parece que es muy importante, es uno de los tabulares y lo que hace es que sintetiza en dos temporadas, en caso de Culiacán es calor y más calor, pero hay otros lugares en donde es invierno y verano y entonces con esta caracterización ustedes pueden armar una tabla para incorporar dos temporadas con dos diferentes tipos de estrategias a su plano de preexistencias ambientales.
El otro programa que les estoy recomendando es el Climate Consultant. Meten los datos, aquí los datos se meten a manera de software en un EWL, es la terminación del archivo. Tiene muchos datos ya que se pueden cargar de forma directa, pero casi todos son de California. De México hay un par y no está Culiacán. Yo tengo los datos de Culiacán para quien le interesen y los cargan aquí y genera una tabla de números como esta, pero lo más interesante son las gráficas que pueden generar. Esta es una rosa de los vientos, esta es una gráfica de temperatura de una manera plana, esta es una gráfica de temperatura en tercera dimensión, etcétera. Genera mucho más cosas el Climate Consultant, no tenemos tiempo de verlo, pero ustedes pueden bajarlo en el sitio, en la página, y pueden experimentar con él. Lo único que necesitan son los archivos para cargar el clima de las estaciones meteorológicas que estén trabajando, ¿sí? Este en particular es el diagrama psicométrico que, como les digo, veremos en un módulo más adelante. Con esto termino la presentación y les agradezco su atención.